Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimados docentes que se han dado cita en este momento para la exposición de este grupo de maestrantes. Vamos a dar inicio con nuestra temática. El tema de nuestra propuesta es aplicación de metodologías activas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de educación para la ciudadanía en el primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco José de Caldas de la ciudad de Santo Domingo. Los integrantes son Cedeño Eddie Alejandro, Intriago Octavio Nicolás, Quesada Italia Patricia, Quintero Solans Berenice y Villalba Miriam Susana. Miriam, active su micrófono, por favor. Disculpe. Buenas noches con todos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la importancia de la educación para la ciudadanía, tomando en cuenta que la educación para la ciudadanía es la clave para formar personas capaces de reflexionar críticamente sobre su entorno, además participar activamente en la sociedad y contribuir con la construcción de una democracia sólida. Es por ello que este tipo de educación promueve valores como la justicia, la igualdad, el respeto por los derechos humanos, siendo estos esenciales para una convivencia armónica dentro de nuestra sociedad. Aquí tenemos algunos de los aspectos claves como el fortalecimiento de la democracia, donde una ciudadanía bien formada es esencial para la toma de decisiones responsables y para la participación en procesos democráticos, como es el voto o el debate también. Al educar nosotros sobre valores como la igualdad, el respeto y la justicia, nos aseguramos que los estudiantes comprendan el papel en la construcción de los sistemas democráticos sólidos dentro de nuestra sociedad. Entre otros de los aspectos tenemos la promoción de valores éticos, tomando en cuenta que la educación para la ciudadanía fomenta principios como el respeto, la empatía, la tolerancia, siendo estos valores fundamentales para la convivencia pacífica en nuestra sociedad, ya que esto nos ayuda a reducir los prejuicios, conflictos sociales y discriminación dentro de nuestro entorno. Otro de los aspectos tenemos el fomento del pensamiento crítico. La educación para la ciudadanía nos enseña, nos implica capacitar en sí a las personas para analizar y cuestionar la información y de eso discernir entre los hechos y opiniones, tomando en cuenta que hoy en día enfrentamos muchos retos, principalmente la corrupción. Entre otro aspecto, la preparación para la vida en la comunidad, tomando en cuenta que la ciudadanía no solo abarca derechos, sino también abarca responsabilidades, como el respeto a las leyes, el cuidado al medio ambiente y también la solidaridad con las personas más vulnerables. Otro de los aspectos tenemos la adaptación a un mundo globalizado. En sí, en el contexto global, la educación para la ciudadanía aborda temas como los derechos humanos, el cambio climático, la justicia social. De esta manera, nosotros preparamos a los estudiantes a enfrentar desafíos actuales y futuros en nuestra sociedad. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Es por ello que hay muchas limitaciones en los métodos tradicionales en la enseñanza,
Si bien es cierto, estos métodos tradicionales han sido la base de nuestra educación durante años y años. Sin embargo, hoy en día estos presentan limitaciones significativas en el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad de nuestros estudiantes. Además, estos enfoques tradicionalistas tienden a desmotivar a nuestros estudiantes, reduciendo su participación activa y su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en los contextos reales. Podemos mostrar aquí algunas de las limitaciones, por ejemplo, el enfoque centrado en el docente, tomando en cuenta que estos métodos tradicionales, en estos métodos, ¿quién es el centro? El docente, el profesor. Él es la fuente principal de los conocimientos. Y el estudiante solamente adopta un rol pasivo como receptor, de tal manera que reduce la participación activa de él, limitando su capacidad a desarrollar el pensamiento crítico, a resolver problemas cotidianos y también a su creatividad. Entre otras de las limitaciones tenemos la memorización sobre la comprensión, ya que por lo general esta solamente se centra en la memorización de datos, solamente de pronto para aprobar exámenes, ¿sí? Pero esta información solo es un aprendizaje superficial y de corta duración. No se pone en práctica, no se aplica estos conocimientos. Otra de las limitaciones tenemos la limitada conexión en el contexto real, donde los métodos tradicionalistas se centran solamente en contenidos abstractos, desvinculados de la vida cotidiana de nuestros estudiantes, desvinculados del contexto sociocultural, y trae como consecuencia el aprendizaje, que el aprendizaje se perciba como irrelevante, como aburrido en sí, no le da al estudiante esa capacidad de explorar más. Otra de las limitaciones, la escasa interacción y colaboración en sí, tomando en cuenta que el aprendizaje tradicional por lo general promueve un trabajo individual y competitivo. Por ende, reduce las oportunidades para un trabajo colaborativo, siendo este esencial para desarrollar las habilidades sociales y de comunicación efectiva. Otra de las limitaciones tenemos la resistencia en cuanto al uso de la tecnología. Muchos de los métodos tradicionalistas en sí no incorporan las herramientas tecnológicas modernas, que éstas pueden enriquecer el aprendizaje. Entonces, en sí, eh, la resistencia de este uso de la tecnología, inclusive de muchos compañeros docentes mismos. Sí, esto limita mucho a la preparación de los estudiantes, siendo que ya estamos en un tiempo de la era tecnológica, digital. Entre otras de las limitaciones tenemos la falta de desarrollo de las habilidades prácticas, donde el enfoque tradicionalista solamente se centra en la teoría, dejando a un lado, como les dije hace rato, las habilidades prácticas y las competencias emocionales de nuestros educandos. Pasamos, por favor, Ed. Por ello es que tenemos algunas de las metodologías activas como alternativa innovadora. Estas metodologías activas en sí representan una alternativa efectiva frente a los métodos tradicionales de enseñanza. Además de estas estrategias, colocan al estudiante en el centro del proceso del aprendizaje, fomentando su participación activa, la colaboración en grupo, la capacidad de resolver problemas reales. Entre ellas podemos mencionar algunas de las metodologías activas, como el juego de roles, por ejemplo, donde no existen ganadores ni perdedores. Otro de las metodologías activas tenemos el ABP o aprendizaje basado en proyecto, donde los estudiantes adquieren competencias y habilidades, centrándose en sí en resolver problemas reales, problemas cotidianos. También tenemos otra de las metodologías activas, por ejemplo, la gamificación, donde el estudiante está motivado a realizar actividades prácticas. Pasamos, por favor.
Aquí podemos ver algunas de las características de las metodologías activas. Por ejemplo, el protagonismo del estudiante. Miren, aquí el estudiante es quien asume el rol activo como constructor de su propio conocimiento, mientras que el docente es una guía y facilita el proceso de aprendizaje de nuestros educandos. También tenemos el aprendizaje basado en experiencias, donde ahí se priorizan las actividades prácticas, la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento ya en contextos reales. También tenemos la colaboración y trabajo en equipo, tomando en cuenta que muchas metodologías activas promueven la interacción entre los estudiantes. Esto fomenta habilidades sociales y emocionales. También tenemos la adaptación a intereses y necesidades. Estas estrategias consideran los intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, especialmente un aprendizaje personalizado en estudiantes con necesidades educativas especiales. También tenemos el uso de tecnología y recursos variados, donde estas metodologías activas integran herramientas digitales y medios interactivos para enriquecer el aprendizaje de nuestros discentes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en el contexto social y educativo de Santo Domingo de los Áchilas, como se sabe, Santo Domingo de los Áchilas es una región caracterizada por su diversidad cultural y su rápido crecimiento demográfico. Este contexto plantea retos sociales, la integración de comunidades diversas y la reducción de desigualdades, lo que subraya la importancia de una educación que promueva cohesión social y desarrollo sostenible. Pero ¿de qué manera vamos a tener esta cohesión social y este desarrollo sostenible? Bueno, como la compañera lo mencionó anteriormente, y también veremos otros puntos, a través de la educación de valores. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. La educación de valores. ¿Cómo esto va a ayudar? Fomentando el respeto y la empatía, promoviendo la justicia y la equidad, y también la ética ambiental, que es muy importante. La participación ciudadana activa. Esto de aquí es muy importante dentro de los centros educativos, porque se puede hacer de diferentes maneras, como las simulaciones democráticas, los proyectos comunitarios y los espacios de diálogo. Es decir, este tipo de política interna que suele haber dentro de los colegios, dentro de la organización de los alumnos, en los debates, son cosas también muy importantes que ayudan, como decía la compañera, al pensamiento crítico y a que los alumnos vayan desarrollando otro tipo de preocupación, otro tipo de entorno, también se vayan adentrando otro tipo de temas que quizá pueden ser más importantes. También tenemos la educación ambiental y la sostenibilidad. Esto nos dice que es importante integrar la Agenda 2030. Bueno, dentro de esta agenda tenemos cosas importantes como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, también la educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura y reducción de desigualdades. Estas metas se busca cumplir dentro de diferentes parámetros de desarrollo. También tenemos los proyectos sostenibles, la interdisciplinaridad y el uso de metodologías activas. El aprendizaje basado en proyectos, como nombraba la compañera, es muy importante. ¿Por qué? Porque los alumnos van a aprender de una forma un poco más práctica, basando y siendo más activos. También, como dijo ella, la gamificación y el aprendizaje invertido. Siguiente diapositiva, por favor. La relevancia de la unidad educativa Francisco José de Caldas. Bueno, la unidad educativa Francisco José de Caldas se destaca como una institución que ha evolucionado para atender las necesidades educativas de su comunidad. Su historia refleja sus compromisos en la excelencia académica y la formación de ciudadanos responsables. Esto adaptándose constantemente a los cambios sociales y educativos. Y como decía anteriormente, fomentando dentro de la unidad educativa, pues los debates, ese tipo de crecimiento político que ayuda a que los estudiantes tengan otro tipo de pensamiento y se involucren en otro tipo de causas, ver qué tipo, porque una unidad educativa
es dentro de una sociedad pequeña. Entonces cada sociedad tiene sus propios problemas, sus propias dificultades, y esto ayuda a que los estudiantes puedan reconocer qué tipo de cosas están pasando dentro de su sociedad estudiantil. ¿De qué manera podemos resolverlo? A través de debates, a través de las mismas campañas políticas que suelen haber dentro de las instituciones educativas. Siguiente diapositiva, por favor. Los problemas actuales de la enseñanza de la educación para la ciudadanía. Bueno, la enseñanza de la educación para la ciudadanía enfrenta desafíos como el bajo rendimiento académico y la falta de interés de los estudiantes. Estos problemas están relacionados con métodos de enseñanza poco motivadores y la escasa vinculación de los contenidos con la calidad cotidiana de los alumnos. Esto también a qué se debe, bueno, al uso de los métodos tradicionales. Predominan métodos centrados en como dijo la compañera, la memorización, la transmisión de información, también la escasa incorporación de metodologías activas, como los debates, los proyectos. También la resistencia en el cambio de nosotros mismos docentes, una falta de formación continua para enfoques más pedagógicos, más innovadores. También, esto es muy importante, el desinterés estudiantil. Por la poca percepción de materias teóricas, es irrelevante muchas veces para su vida, porque es algo que se pasa por encima. Más que todo en nuestro país, no se ve que no se tiene como que ese amor patriota, como quizá tienen algunos países, que por ejemplo, un debate estudiantil aquí en algunas de nuestras educaciones se pasan mucho por alto cuando, por ejemplo, en educaciones mucho más avanzadas suelen haber debates como tipo problemas de la ONU, etc. Bueno, también el contexto sociopolítico es muy importante porque es la desinformación y la falta de valores democráticos y lo que hace que también nuestra política genere que no existe una empatía desde pequeños con los alumnos o con los maestros. También que sean desafíos curriculares, que haya contenidos desactualizados, que no reflejen las necesidades sociales y culturales actuales, o enfoques que no prioricen competencias claves, como la resolución de conflictos, la ética o la participación ciudadana. Buenas noches. Vamos a hablar sobre desafíos en integración de tecnologías educativas. Aunque las tecnologías digitales tienen un gran potencial para enriquecer el aprendizaje, su implementación enfrenta muchas barreras como la falta de recursos, la falta de capacitación y resistencia de los docentes y la falta de aulas virtuales en los establecimientos educativos. ¿Cómo podemos evitar esta falta de tecnologías educativas? Uno, primero con la capacitación continua, que es ofrecer información a los docentes, que es clave para que puedan integrar las tecnologías de manera efectiva en una enseñanza. Esto incluye formación no solo en el uso de las herramientas tecnológicas, sino también cómo utilizarlas pedagógicamente. Otra alternativa sería el aprendizaje colaborativo, que es fomentar un entorno de colaboración entre los docentes, donde puedan compartir experiencias, recursos y estrategias para superar obstáculos. Siguiente diapositiva, por favor. Necesidad de capacitación docente en metodologías activas. La formación continua de los docentes es fundamental para mejorar sus competencias pedagógicas y su capacidad para aplicar metodologías activas de manera efectiva. Esto incluye el manejo de herramientas tecnológicas, el diseño de actividades participativas y la evaluación de aprendizaje basado en competencias. ¿Qué es el aprendizaje por competencias? Saber hacer, que implica el dominio de técnicas y métodos. Saber conocer, que implica todo lo cognitivo. Y saber ser, que incluye actividades y competencias sociales. ¿Cómo lo aprendemos o cómo le podemos definir a este tipo de aprendizaje? El saber hacer se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas o reales. No solo implica la habilidad técnica, sino también la capacidad de solucionar problemas, tomar decisiones y ejecutar tareas específicas de manera efectiva.
El saber conocer, que es el conocimiento teórico o conceptual. Es el aspecto que relaciona el conocimiento teórico y el aprendizaje de conceptos, hechos y teorías y principios fundamentales que nos permiten entender el mundo. Implica la capacidad de adquirir y procesar una información. El saber ser son las habilidades personales y sociales. Este concepto hace referencia a las actitudes, valores y competencias emocionales de una persona que puede desarrollarlo a lo largo de su vida. Se refiere al ser humano como individuo dentro de un contexto social y la capacidad de adaptarse, interactuar y contribuir positivamente a la sociedad. Siguiente, por favor. Implicaciones de una educación ciudadana activa. Acción 1, que es el currículum, incorporar contenidos sobre ciudadanía activa en todas las etapas educativas, desde la infancia hasta la universidad. Esto no solo se refiere al derecho del voto o a la participación política, sino también al compromiso social, la empatía, el respeto por los demás y el impulso de un cambio positivo en la sociedad. Acción 2. Metodologías activas. Utilizar metodologías que promuevan la participación, el debate y la resolución de problemas en el aula. Estas metodologías se basan en la idea de que el aprendizaje es más eficaz cuando los estudiantes son protagonistas, cuando tienen la oportunidad de resolver problemas reales, cuando lo desarrollan sus habilidades y cuando pueden debatir y trabajar en equipo. Y por último tenemos acción 3, que son los proyectos comunitarios. En ellos se desarrollan proyectos que vinculen a los estudiantes con su comunidad y les permitan aplicar sus conocimientos en la práctica. Educación para la democracia, fomentar la participación estudiantil en la toma de decisiones dentro de la escuela o dentro del colegio y en las organizaciones de actividades escolares. Compañera Italia. Compañera Italia, no está activado su micrófono. Buenas noches, compañeros. Mi tema es el siguiente: educación tradicional y aprendizaje basado en proyectos. Anteriormente, el maestro era el centro de la educación. Incluso era el único que poseía el conocimiento. El rol del maestro se transfería en el conocimiento y evaluar lo aprendido. El rol del estudiante es escuchar activamente, memorizar y repetir las evaluaciones. Actualmente todavía se practica eso porque todavía no hemos innovado, que el estudiante ahora posee también la tecnología y en la cual él puede descubrir más el tema que se va a tratar. Entonces, actualmente nosotros tenemos que trabajar con el aprendizaje basado en proyectos. El estudiante es el centro ahora. El conocimiento se construye de manera conjunta entre maestro y estudiante. En las actividades previas, uno poco a poco va sacando la información a los estudiantes para que
de acuerdo con esa información que ellos tienen previo al conocimiento que se va a adquirir, ellos puedan afianzar el conocimiento que tienen. De ahí que el rol del maestro es más acompañamiento, su función principal es crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto. El rol del estudiante consiste en practicar activamente los procesos de aprendizaje. Entonces, ahora el conocimiento ya el estudiante lo adquiere mediante las redes sociales y también mediante la experiencia y la observación. Y por lo tanto, el profesor debe de extraer ese conocimiento previo para poder crear un nuevo conocimiento. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver ahora el impacto de la polarización política y la desinformación. La educación para la ciudadanía tiene una relevancia crítica. Los estudiantes necesitan habilidades para evaluar la variedad de la información e identificar el sesgo de participación en debates constructivos, promoviendo una cultura de diálogo y tolerancia. Cuando hablamos del impacto de polarización en la política, nos estamos refiriendo, por ejemplo, actualmente nuestro país tiene dos grupos grandes políticamente. El producto, el gobierno actual, más la presencia así del economista Rafael Correa, ex presidente del Ecuador. Entonces, hay dos, como quien dice, dos bandos, en la cual tenemos dos diferentes opiniones distintas para poder adquirir una forma crítica para los estudiantes y de esa manera nosotros tener en ellos una habilidad de discernir que nos conviene como sociedad ecuatoriana. En la actualidad estamos pasando mucha crisis económica, entonces no vemos mejora. Y para nosotros motivar a los estudiantes para que observen lo que nosotros está sucediendo, ellos pueden también participar en debates constructivos, produciendo de esa forma un diálogo y la tolerancia que debemos tener ante lo que nos está sucediendo. Siguiente diapositiva. El marco lógico para la implementación de las estrategias activas. Aquí nosotros debemos planificar unas nuevas estrategias en las cuales vamos a diseñarlo mediante el marco lógico. Y este marco lógico tiene que tener objetivos claros, indicadores verificables y actividades alineadas con las metas educativas. Esto va a garantizar la intervención quizá efectiva que permita medir su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el fin que es buscar y brindar a los estudiantes herramientas y saber suficientes para llevar a cabo una convivencia amigable y cordial respectiva para con sus familiares como la sociedad. En este marco lógico observamos en esta diapositiva el árbol de problemas. Nosotros debemos de buscar cuál es el problema dentro del aula de clase y de ahí de esa forma vamos a buscar el árbol de objetivos y vamos a analizar mediante alternativas distintas y seleccionar las estrategias adecuadas para poder trabajar con los estudiantes, la estructura analítica y la estructura analítica del proyecto. Siguiente diapositiva. Aquí está lo que les estaba indicando. El marco lógico de este proyecto se basa en los siguientes parámetros. El fin, ¿cuál va a ser el fin? Que el estudiante brinda
se busca que brinda a los estudiantes las herramientas y saberes suficientes para llevar a cabo una convivencia amigable y cordial y respetuosa para con sus familiares y así con la sociedad. El propósito es brindar a los estudiantes conocimientos renovados y metodologías curriculares actualizadas, demostrando los diferentes roles que asuman en sociedad. Entonces, aquí debemos, como es la asignatura de ciudadanía, inducir al estudiante a que tenga una convivencia amigable y cordial con sus compañeros, que no exista disputa o rivalidades por cualquier motivo, ya que hemos visto en redes sociales cómo ellos se agreden. Y el propósito de esta asignatura es que los estudiantes puedan demostrar que son una sociedad distinta y que pueden ser solidarias y amigables a la vez. Siguiente diapositiva. Gracias. El elemento del marco lógico, los componentes. Utilizaremos los medios convencionales electrónicos, pizarra acrílica, marcadores, papelotes, computadoras, proyectores, animaciones y videos en línea, etc. Si en caso nosotros no tenemos en instituciones estas herramientas, nosotros también podemos, aparte de un papelote, también hacer como recurso, utilizar el recurso humano que tenemos dentro del aula. Los mismos estudiantes utilizarlo para que ellos recreen una acción o una dramatización, ya que hay veces hay instituciones que no se cuentan con estos materiales. Acciones. Llevaremos a cabo repasos de los diferentes derechos y acciones que pueden llevar a cabo como ciudadanos, mientras que, por otra parte, sus obligaciones y deberes como ciudadanos del Ecuador y del mundo. Gracias. Siguiente diapositiva. Diseño de estrategias y recursos innovadores. La creación de estas estrategias incluye el diseño de dinámicas participativas y experiencias interactivas y materiales didácticos atractivos. Estos recursos deben ser relevantes para los intereses de los estudiantes y adaptados a su contexto cultural y social. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a que los estudiantes no sean solamente estudiantes que escuchen al docente, sino también que participen en distintas actividades como, por ejemplo, la solidaridad o el conocimiento de los derechos que ellos tienen. Y de esta forma, crear dentro del salón de clase algún papelote con figuras que indique qué derecho tienen. Promoción de la participación activa de estudiantes. Fomentar la participación activa requiere un ambiente que motive a los estudiantes a expresar ideas, asumir responsabilidades y desarrollar competencias como trabajo en equipo y toma de decisiones. Es importante que se enfatice la situación de la colectividad. Es indispensable que los estudiantes trabajen en cuanto a colectividad, en cuanto a empatía, en cuanto a compañerismo. Esta promoción debe ser de una manera también genuina, no determinada por falsedades, sino debe ser auténtica. La participación activa se potenció mediante herramientas digitales interactivas, como plataformas en línea, cuestionarios y simulaciones, estimulando creatividad, pensamiento crítico e interacción estudiantil. Nuestra propuesta ha estado basada enormemente en el tema tecnológico, ajustándonos a la actualidad, a la realidad contemporánea, dando gran relevancia, gran espacio a lo digital, a los recursos pedagógicos que tenemos nosotros en la Internet, justamente para potenciar la creatividad de los estudiantes. Muchas veces estos mecanismos o estas plataformas dan paso a esta estimulación que eventualmente de forma
quizá lamentable, no se puede, digámoslo así, explotar en entornos tradicionales en el aula de clase. Evaluación de competencias ciudadanas en estudiantes. La evaluación de competencias ciudadanas en los estudiantes debe centrarse en identificar y valorar habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la resolución de problemas y la participación activa en contextos sociales. Es indispensable el tema del pensamiento crítico, es indispensable el tema de la argumentación. Inicialmente algunos de nuestros compañeros de los expositores han hecho alusión al tema, ¿no?, del rol de los estudiantes dentro de la sociedad, que ese es uno de los enfoques que tiene la asignatura a la cual nosotros hemos aplicado nuestra propuesta de intervención, que es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Es el tema de la criticidad, el tema de poder analizar la realidad y extraer conclusiones realmente convincentes y conclusiones que se ajusten al enfoque del ciudadano, del estudiante. En el contexto de la investigación realizada en la Unidad Educativa Francisco José de Caldas, se enfatizó la importancia de utilizar instrumentos que promovieran una evaluación auténtica y participativa. No una evaluación superficial, no una evaluación enfocada en buscar parámetros que no se ajustaran a la individualidad de cada estudiante, sino también dando envergadura al diseño universal de aprendizaje que recientemente el Ministerio de Educación, el ente rector, pues ha fomentado dentro de todos los establecimientos educativos del país. Es ajustándose a la autenticidad del contexto y a la realidad de cada uno de los alumnos. El diseño de rúbricas evaluó competencias ciudadanas detallando criterios claros para valorar argumentos, análisis, creatividad en problemas y eficacia en comunicación. Esto también es un aspecto muy relevante, es el tema de la comunicación entre los estudiantes, la argumentación, la dialéctica, el análisis, que tiene mucho nexo con el pensamiento crítico, que tiene mucho nexo con la realidad incluso de la retórica, de la persuasión que tiene la persona una vez que se expresa, una vez que se ajusta a sus deberes, a sus derechos, que es algo crucial en este enfoque educativo llamado Educación para la Ciudadanía. Conclusión. Las metodologías activas en Educación para la Ciudadanía fomentan la participación, reflexión, análisis y trabajo en equipo, desarrollando una ciudadanía consciente y comprometida, que ese es un propósito inmenso dentro de la asignatura. La asignatura de Educación para la Ciudadanía es parte del área de Ciencias Sociales y uno de sus propósitos es ese, ¿no?, la participación, el coexistir de manera armónica pero consciente de su realidad. El propósito también es que los estudiantes no sean vulnerables frente a la sociedad, que no se pase por alto cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, dónde reside en sí su aspecto legal y sus recursos. Estas metodologías cambian la cultura educativa promoviendo un ambiente colaborativo, equitativo y respetuoso, fomentando valores como la responsabilidad, respeto y solidaridad. En una sociedad como la nuestra, como lo que vive Ecuador actualmente, en donde el tema de valores atraviesa una situación bastante crítica, estamos en una especie de descomposición en donde hemos visto cómo muchos de nuestros alumnos incluso terminan vinculándose a actividades ilícitas. Es muy crucial que se haga énfasis al tema de la educación para la ciudadanía, que incluso se dé mayor protagonismo. Ya estamos viendo que a nivel de político se están tratando de hacer reformas también en el currículo para incrementar, incluso hacer énfasis a asignaturas que promuevan el patriotismo, que promuevan el civismo. Entonces todo ello se ha hecho enmarcado en esta realidad, justamente para tratar de dar solución de una u otra forma a la situación que vive actualmente la sociedad en nuestro país. Agradecemos de parte del grupo número 8 de maestrantes de la Universidad UNEMI, que nos estamos formando como futuros magísteres. Agradecemos a todos los docentes que se han dado cita el día de hoy a esta capacitación, a este momento, a toda esta charla y a todas estas intervenciones que han sido dadas tanto por la compañera Miriam, la compañera Italia, la compañera Solange, el compañero Octavio y quienes habla, Eddie. Muy agradecido con todos ustedes por este tiempo, por esta dedicación. Que tengan una buena noche. Abrazos.